no degradaba, pero se especificaba a un programa de producción donde se calendarizaban las cantidades y por producto, e incluso hasta llegar a turno y horas. Después íbamos a, una vez que teníamos, obviamente también habíamos visto que podía haber algún análisis de capacidad, pero esto todavía no lo vimos, ¿sí? Pero lo mencionamos en la clase pasada. Pero ahora, una vez que yo tengo el programa, tengo que avanzar hacia qué? Hacia el abastecimiento de los componentes de ese programa de producción. Es decir, tengo el programa de producción donde tengo planificados todos los productos que se van a fabricar en la línea o en el proceso de fabricación, y lo que tengo que hacer ahora es calcular o tengo que lograr un plan de abastecimiento de materias primas, ¿sí? De materias directas que van a ir a abastecer el proceso productivo. Entonces, ese proceso lo habíamos nombrado, se llamaba Material Requirement Planning, es decir, planificación de requerimiento de material, MRP, y es despiezar, digamos, todo el conjunto de los productos o las fórmulas de los productos, digamos, separarlo en sus componentes y en términos de la cantidad que tengo que producir, calcular la demanda de componentes de cada uno de los productos que lo componen. Entonces, con eso voy a lograr una cantidad que tengo que darle un formato de plan y tengo que adecuarlo a la condición comercial que tengo con los proveedores. Es decir, digamos, yo se lo tengo que pedir al proveedor, pero se lo tengo que pedir en las condiciones comerciales con las cuales lo contraté, o sea, o lo compré, o lo adquirí. Es decir, si yo se lo compré por cajas de 20, bueno, ok, digamos, te tengo que mandar una orden de suministro o un pedido, que esa orden de pedido va a estar referenciada a una orden de compra que va a tener el precio de ese componente. Bueno, te lo voy a comprar en determinada cantidad de cajas porque ese producto viene en un lote de 5, 10, 12, 20, 40, 200 kilos, lo que sea. Entonces, le voy a comprar en el lote de compra que arreglé, o sea que digamos, contrato comercial firmé, y además en el tiempo que se lo solicité, es decir, yo también en ese contrato tengo un lead time de aprovisionamiento, es decir, yo te lo pido tal fecha y él dice, mira, en 48 horas la tenés. En un día no, recién a las 48 horas. Ah, bueno, esa es una condición también comercial que está metido, digamos, o que está incorporado, esa información está incorporada al proceso de MRP. Entonces, ¿qué es el MRP? El MRP es un método de cálculo, ¿sí? Es un método de cálculo que nace, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. El MRP nace en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Bueno, inventan, por así decirlo, lo empiezan a implementar los ingleses en la parte militar, es decir, digamos, en el desplazamiento de las tropas que tenían que hacer para adentrarse a Europa. Los ingleses empiezan a planificar todos esos desplazamientos, o sea, tenía un sentido, digamos, dinámico. ¿Por qué? Porque ellos iban desplazando todos los recursos a lo largo, digamos, de la geografía de lo que tenían que recorrer para llegar a las trincheras. Entonces el MRP lo que hacían, digamos, con grandes, digamos, salas de cálculo, porque no había máquina, no había nada, eran tipos calculando, lo que hacían era calcular necesidades, es decir, bueno, necesidades en el tiempo. A medida que avanzaba el ejército, iban viendo todos los recursos que necesitaban. Entonces había un ejército de tipos, de analistas, que, que trabajaban de esa forma, digamos, aprovisionando, haciendo planes de abastecimiento, y bueno, de esa forma organizando toda la cadena de abastecimiento de los insumos que necesitaba el ejército, armas, lo que sea. Un ejército mueve un montón de cosas, no solamente, digamos, son todos los servicios, las cosas directas, pero ellos lo que diferenciaban era eso, bueno, que era directo, qué necesitaba el tipo en la frontera y qué necesitaba de soporte. Y de esa forma, digamos, planificaban con esta metodología. La industria, obviamente, primero todas las innovaciones, generalmente las innovaciones en la Primera y Segunda Guerra Mundial se llevan a cabo en la guerra, digamos, en situaciones críticas, y después las toma la industria, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente
hay digamos, sobre todo en algunos planos no solamente tecnológicos, sino también organizativos, hay muchas similitudes de cómo organizar el material y demás. Y la línea de montaje, las líneas automotrices que en ese momento explotaban, digamos, la línea de montaje y ya entraba, digamos, como metodología generalizada de producción, la adoptaban muchos productos, no solamente, no solamente los vehículos. Después, en la década del 20, ya empieza a necesitarse una planificación mucho más detallada y este, sobre todo que evitara que esas líneas de montaje que necesitaban una gran producción de escala, entraran en quiebre de stock porque por desabastecimientos, ¿sí? Por falta de planificación, por falta de planificación de abastecimiento. Entonces ahí es donde entra el MRP, digamos, a aplicarse en toda la industria y sobre todo empieza en la del automóvil. La industria automotriz es la que siempre, generalmente, es la que va pica en punta en cualquier cuestión innovadora, digamos, no solamente tecnológica, sino también organizativa y de planificación, por así decirlo. Eh, Ahora, últimamente, las empresas de hardware como Apple y Samsung también están bastante más adelantadas porque adoptaron metodologías organizativas mucho más complejas, digamos, desde el punto de vista de supply chain, pero hasta que empezó el celular, el smartphone, digamos, todo el tipo de innovaciones lo tomaba y lo implementaba la industria automotriz. Entonces, lo que el MRP es un sistema, es una metodología de cálculo, es una metodología de cálculo este, donde eh, lo que es importante es, bueno, tiene digamos, tiene un concepto importante en que controla el proceso de organización de la producción. Tiene una arista bastante importante porque cuando yo estoy despedazando partes, es decir, cuando estoy haciendo el MRP y aplico el Bill of Material, lo que hago también es dimensionar la cantidad de subconjuntos que se van a necesitar. Y esos subconjuntos, cuando digamos, se empiezan a desgregar, empiezo a vislumbrar también los procesos en paralelo que voy a necesitar. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo un vehículo, como por ejemplo una camioneta, voy a tener, digamos, todo el body digamos, el cuerpo de la camioneta y la caja van a ir juntitas, ¿sí? O sea, van a ir, gran parte del proceso se van a mover juntas hasta que salen a la línea, digamos, de ensamble, que le ensamblan todas las gomas, los plásticos, las alfombras, los asientos, qué sé yo. Pero hay dos procesos en paralelo que van a ir a medida de que van entrando los vehículos a la línea. Que uno es el primero, es el panel de instrumento, o sea, el panel de instrumento es lo que va detrás del volante, entre el volante y la cabina, y el parabrisas. Ese se considera un conjunto en sí mismo, y en sí tiene una línea aparte, digamos, en paralelo. Va a ir a la par de la línea principal que arma el vehículo. La otra línea en paralelo va a ser el chasis, que es el esqueleto sobre donde va montado el body y la caja, y después el motor. Entonces, el motor tiene otra línea, porque es otro subconjunto complejo. Entonces, yo voy a ir ensamblando todo lo que es el chasis, todos los tubitos, los cables, qué sé yo, se le va a montar el motor, después la caja ya viene con el instrument panel puesto, el body y la caja, y se hace el casamiento, digamos, que le dicen los muchachos. Digamos, se sube la caja y entra, digamos, se monta sobre el chasis y el motor. Entonces, todo eso es el gran, digamos, ensamble que se le dice de los cuatro procesos grandes que tienen en paralelo el montaje de una camioneta.
Entonces, el MRP empieza, digamos, cuando se hace el despiece, empieza a decir, bueno, ¿cuántos instrument panel necesito? ¿Cuántos motores necesito? ¿Y de qué tipo? O sea, empieza a organizar la producción de esa forma y a su vez determina la cantidad de componentes que necesitan esos subprocesos, esos subconjuntos. ¿Se entiende esto? O sea, organiza la producción de esa forma. ¿Sí? Con ese ejemplo no me queda tan claro. Pero no te preocupes, vos seguí que con otros ejemplos me arreglo. Está bien, pero a ver, si no te queda claro con este ejemplo, vos tenés un ensamble principal y en paralelo tenés otro proceso, que vas a ir ensamblando otros subconjuntos. O sea, miralo sin ejemplo alguno. Digamos, vos vas a ir, el MRP lo que va a hacer es, digamos, dibujarte, por así decir, no solamente los componentes que vos necesitas, sino también los subconjuntos que necesitas. ¿Sí? Entonces, los Sí, hasta ahí subconjuntos sí. vas a definir un proceso para cada subconjunto. ¿Un proceso de fabricación o un proceso de ensamble? Un proceso de Pues fabricación, sí. sí, Ok. ensamble, lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando vos, digamos, analizás el MRP y agarrás un producto y lo explotás, le haces el bill of material, te van a aparecer tanto componentes como subconjuntos. Y esos Sí, subconjuntos te van a definir procesos en paralelo. ¿Sí? sí. Y esos procesos en paralelo es una cierta organización de la fabricación. O sea, vos con el MRP estás organizando no solamente la fabricación del componente final, que es el producto que vas a vender, sino también estás organizando otros procesos que van a contribuir a ese proceso final. ¿Sí? Sí, hasta ahí perfecto. Bien, es eso. Entonces, bien, entonces el entregable del MRP es una orden de suministro, es decir, es un pedido concreto que en cantidades, no es una orden de compra, es un pedido de cantidades de componentes o subconjuntos que le voy a pedir. En este caso, ese subconjunto va a ser un componente que voy a pedir, o sea, el contrato comercial me va a decir, bueno, quiero tantos de este ítem, para mí va a ser un ítem, pero en definitiva van a ver y es un subconjunto lo que están comprando. Bueno, mucha de la industria automotriz se mueve así, bueno, el chasis también es un conjunto, sí, está bien, pero para mí, para mi proceso final es una parte, ¿sí? Entonces, subconjunto, es decir, lo que yo voy a hacer en la orden de suministro a mis proveedores, le voy a dar un pedido concreto de la cantidad de materiales que necesito. ¿Sí? Entonces, voy a darle un plan de abastecimiento que va a tener fecha, va a tener cantidades, que lo voy a poner en los lotes de compra que tengo establecido en la orden de compra y que va a ser para abastecer durante el programa de fabricación que tenga ese componente. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a adelantarlo un poquito. Bueno, un poco, como decíamos, el MRP coordina los materiales a utilizar cuando son requeridos, maneja los datos en cantidad, determina los niveles del componente, es decir, si son conjuntos, subconjuntos y en qué grado, digamos, de nivel le estoy fabricando o pidiendo ese componente o subconjunto. Y además, el MRP tiene información de existencias y tiene información de la estructura del producto, que es el bill of material, con respecto al producto terminado que estoy programando en la línea. Si ustedes lo ven de esta forma, a ver, vamos a ponerlo en presentación. El MRP necesita, primero, el programa de producción. ¿Sí? Esto ya lo habíamos hablado. Después del programa de producción viene el MRP. ¿Sí? Es el insumo básico que necesito. Después, el bill of material, es decir, la estructura
de, el producto, de cada producto que estoy fabricando. Necesito los tiempos de abastecimiento de los proveedores. ¿Por qué necesito los tiempos de abastecimiento de los proveedores? Y porque cuando yo le pida la orden de suministro, no le puedo pedir, che, yo esto lo necesito para hoy y te lo estoy pidiendo ahora. No, me lo tenés que pedir cierto tiempo antes, porque tengo un contrato comercial que me dice que vos me vas a poner las órdenes, los pedidos, me vas a dar un cierto tiempo para entregarte. Entonces, eso lo de cierta forma, lo tiene que respetar el MRP. No puede disparar pedidos automáticos, entregámelo en 10 minutos o el mismo día de hoy. ¿Sí? Tiene que haber un tiempo de abastecimiento. Tengo que tener información técnica de la línea, es decir, capacidades, takt times, cuello de botella, toda información que es relativa a la capacidad de la planta. ¿Para qué? Para saber, digamos, cuántos tiempos internos en la planta voy a tener en el abastecimiento. No es lo mismo montar una pieza al principio del proceso que montar una pieza al final del proceso. ¿Por qué? Y porque por ahí en una de esas, en un proceso automotriz, se come un día o dos. Es decir, ¿qué quiere decir se come un día o dos? Y que vos la pieza esa la estás necesitando para una posición final de ensamble. Es decir, casi está terminando el proceso. Entonces la necesitas en un puesto que está al final de la línea. Bueno, digamos, no es lo mismo que la necesidad de una pieza que está al inicio de la línea. ¿Por qué? Y porque si son 2 días de diferencia, esos días tienen que contar, ¿sí? O sea, tienen que contar en el lead time. El conocimiento del inventario en toda la cadena de suministro. ¿Qué quiere decir esto? El MRP tiene que tener en cuenta el estado inicial del stock al inicio del programa de producción y tiene que tener en cuenta la política de stock que tengo que dejar al final del programa de producción, del tiempo donde ejecuto el programa de producción. Entonces, este stock, digamos, y los stocks de seguridad que quiero mantener durante el día, durante los días que se va a desarrollar el programa de producción, lo que va a hacer es, digamos, lo que me organiza en cierta forma el MRP, me asegura el abastecimiento con pulmones de stock día por día. ¿Sí? Entonces, es muy importante, digamos, en este caso el MRP, porque su cálculo me está contemplando esto, digamos, me está haciendo lo que es una evolución del stock a lo largo del programa de fabricación. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo que les voy a presentar acá. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, profe. Bueno, cuando yo les pregunte, ¿qué necesita el MRP? ¿Qué me van a contestar? El programa de producción. El bill of materials, los tiempos de proceso. No, los tiempos de... O sea, lead time es lo que yo conozco. Los lead time de los proveedores. Digo que, la capacidad. Tiempos de producción, capacidad, cuello de botella, datos Y el técnicos del inventario. proceso. Y el inventario, al inicio de la ejecución del programa de producción y al final. Y el stock de seguridad que querés mantener por día. ¿Sí? Esa es una pregunta común, recurrente. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacerlo bien lento y ustedes me paran si ven algo que no les cierra, ¿sí? Vamos a hacer un MRP de una silla. Acá la tenemos a la silla. ¿Dónde está la silla? Acá. Esperen, primero que nada vamos a explicar esto. Teníamos el plan de producción, ¿se acuerdan del plan de producción? Tenemos modelo 1, modelo 2 y el plan de producción es a 6 meses. Bueno, del modelo 1 voy a hacer 500, 450, y se va a, digamos, a proyectar 6 meses para adelante. Este es el plan de producción. Después lo bajo, o sea, tengo que programar agosto, que es lo que me importa, hacer el programa de producción de agosto.
solamente. Estos van a quedar como tentativos más a futuro. Entonces, tomo agosto y lo desarrollo día por día y empiezo a hacer mi programa de producción hasta que cierre la cantidad, ¿no? Digamos, de cada modelo al final del mes. Entonces, del modelo 1 tengo que hacer 500 y bueno, el desglose día por día lo voy prorrateando y voy programando esas cantidades hasta llegar a 500. Bien. ¿Qué va a pasar? La estructura de, si yo estoy hablando, esto es, hasta acá, plan de producción, programa de producción, ya lo habíamos visto. Ahora vamos a pasar al MRP. ¿Cómo pasamos al MRP? Bueno, necesitamos el Bill of Material. El Bill of Material para productos discretos, es decir, para productos contables, es decir, conjuntos, va a ser va a ser un diagrama arbóreo de productos. Es decir, tengo el producto final y tengo, en este caso, dos componentes, llamémoslos subconjuntos, que a su vez, fíjense, cuando le decía que cada subconjunto encierra un proceso, y acá tenemos un proceso y acá tenemos otro proceso, que me van a dar estos dos subconjuntos. Entonces, el producto final se compone de estos dos subconjuntos, pero que a su vez tiene un componente, un subconjunto. Este subconjunto tiene dos componentes y a su vez este subconjunto tiene dos componentes. Ustedes miran, bueno, pero ¿qué pido? Digamos, bueno, justamente eso es lo que yo tengo que dilucidar. Puede ser que este proceso lo tenga adentro de la planta y puede ser que yo tenga otro proceso que también ensamble este subconjunto. O puede ser que yo pida este y pida este. Mi estructura arbórea me va a decir todo eso. Si esta es mi estructura arbórea, yo tengo, acá claramente tengo tres procesos en paralelo, ¿sí? Para hacer el conjunto 1 tengo el conjunto 1-2 y para hacer el proceso, el producto final, tengo dos líneas en paralelo. Y lo que tengo que, digamos, organizar es esto, ¿sí? Ahora, si ustedes me dicen, ¿qué componentes compras de esta estructura arbórea? Y compro este, y listo, para contar. El resto lo fabrico adentro. O sea, tengo las líneas adentro. También podría tener un producto final que tenga dos subconjuntos, que ustedes ven que son dos subconjuntos, pero yo los compro ya terminados, ¿sí? Entonces tengo una mesa de trabajo donde junto el C1 con el C2 y hago mi producto. ¿Sí? ¿Se ve esto? Ya ahora les va a cerrar un poquito más, pero digamos, quiero que vean un poco cómo el, el conjunto es complejo en cuanto a su organización. Bueno, el MRP lo que me da es toda esta visión. Digamos, bueno, ¿cuántos subconjuntos hago? Tantos. ¿Cuántos subconjuntos de C2 hago? Tantos. ¿Y cuántos componentes necesito de C11? Tantos. Me da todas esas respuestas. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, te hago una Sí, sí, pregunta. sí. Sí. Este diagrama arbóreo, tanto en la lista que estaba debajo, nosotros lo hacemos para un producto final. Después, ¿cómo es eso de meter el 500 de ese producto final? Ahora lo vamos a ver. Dale. Vos tenés esta estructura y acá vos en esta estructura a lo sumo lo que especificás es, bueno, la cantidad de cada uno de estos que necesitas. Por ejemplo, por ahí, de este componente, acá necesitas 4. Y de este, 2. Después 1, 1, 1. Y con eso vas armando los subconjuntos. Ahora vamos a ver en el ejemplo de la silla. El segundo tipo de BOM que vamos a tener es la receta o la fórmula. Cuando tenemos incontables, o sea, fórmulas, o sea, mezclas, tenemos una receta. Entonces, nosotros en un proceso de blending, generalmente lo que hacemos es mezclar componentes líquidos, ¿sí? O componentes en estado, digamos, en estado de polvo, o cerámicos, o digamos, tipo arenas, es decir, o tipo cementos, es decir, ese tipo de productos donde son incontables y son
graneles generalmente, donde tengo que hacer batch de producción de un determinado recipiente con una determinada capacidad, tiene una fórmula, ¿sí? O sea, bueno, un tanto por ciento de esto, tanto por ciento de lo otro, es como la fórmula de la Coca-Cola, ¿sí? Entonces, tanto de esto, tanto del otro, tanto de esto, una pizca de esto. La receta digamos, lo que mete la bruja en el caldero, digamos. Entonces, de un poquito de cada cosita, pero siempre la misma, ¿no? Digamos, tiene un estándar. Entonces, esa fórmula es el MRP que después se va a convertir en la cantidad de insumos que tengo que tener para hacer un batch de producción. Y ahí es importantísimo saber cuánto es el batch de producción, ¿no? Porque si me quedo corto, no puedo hacer el batch de producción. O sea, ahí el mínimo se tiene que calcular de a batch de producción. O sea, no puedo tener menos de tanto. Entonces, bueno, repasamos un action plan, o sea, plan de producción, programa de producción, BOM, y tenemos que terminar en una orden de suministro que vaya a nuestro almacén. Vamos, ¿lo ven? Sí. Sí, sí, sí. Tenemos el subconjunto respaldo, que es esta tablita con los dos canitos, subconjunto asiento, que es una tablita, y subconjunto patas, que son para hacerlo simple, las 4 varillas y los 2 refuerzos de esto, ¿sí? Pero ahí tienen más cosas ahí abajo que no se ven, pero bueno, acá no los ponemos. Pero tenemos el sistema de las patitas, que son esta cruz, todo cruzando las 4 patas. Tenemos el respaldo con los canitos y la tablita. Entonces, perfectamente, digamos, en paralelo vienen los 3, ¿no? ¿Cómo lo compramos? Bueno, lo hacemos de esta forma. Compramos las varillas, las 4 varillas, compramos los 2 refuerzos, los ensamblamos en este puesto y me da un conjunto de patas, un subconjunto de patas. El asiento lo compro hecho, digamos, o lo hago en un puesto y sale, digamos, hecho, digamos, o lo compro ya hecho, o me viene de un proveedor ya todo cepillado y todo listo para ensamblar. Y del otro lado tengo el respaldo que en otro puesto, voy a ensamblar tanto el respaldar de madera con los 2 caños. Y cuando tengo los 3, pum, ensamblo finalmente la silla, ¿sí? Entonces, fíjense todo lo que requiere esta silla, digamos, estos componentes y subconjuntos. Entonces, lo importante es que ustedes tienen que, a nivel portfolio o a nivel planificación, cada una de estas cosas es un código. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cada una de estas cosas tiene que ser individualizada. ¿Por qué? Para poder hacerle seguimiento. Sí, sí, No, obvio, sí. para poder elegir qué cantidad comprar de algo muy específico. Vos tenés el programa de producción, le pasás este tamiz, o sea, esta fórmula, esto es una fórmula. Cuando yo te digo, bueno, tengo que fabricar 10 sillas, bueno, ¿cuántos conjuntos, cuántos respaldos vas a necesitar? 10. ¿Cuántos asientos? 10. ¿Cuántas patas? Conjunto pata. 10. 10. Por lo tanto, te va a derivar, digamos, en que vas a necesitar cuántas 40. varillas, refuerzos, 20. caños 20. y respaldares. 10. Bien, ahí estamos, digamos, nosotros tenemos todos esos componentes, listo, el programa de 10 sillas lo vamos a poder hacer. Entonces, pero ¿qué pasa? Una cosa es comprar, otra cosa es decirle a un puesto, che, tenés que hacer 10. Yo acá le voy a dar una orden de producción, acá le voy a dar una orden de producción, o una orden de trabajo, una orden de trabajo, y acá una orden de pedido. Acá una orden de pedido, acá una orden de pedido, orden de pedido, orden de pedido. ¿Se entiende? Planifiqué, organicé 2 puestos de trabajo, en realidad 3, porque a este le dije, tiene que hacer 10 sillas.
a este le dije tenés que hacer 10 conjunto de pata, a este le dije tenés que hacer 10 respaldo, pero cuando se pongan a laburar necesitan 10 de este, 20 de este, 40 de este, 20 de este. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí. Esto no hay que perderlo de vista, porque estamos haciendo distintos laburos. Yo estos procesos estoy diciendo que lo tengo adentro de mi planta, o sea, tengo adentro de mi planta, o sea, son dos, un proceso acá que puede ser una mesa donde yo junto todo, lo encolo y chau, se va la silla. Acá también puede ser un proceso simple, otro proceso simple, pero lo tengo que ver, visualizar y tengo que darle una orden unívoca, ¿no? Vos tenés que hacer 10 patas, vos tenés que hacer 10 respaldos. Listo, flaco. El tipo este va a empezar a laburar. No se va a poner a planificar. Che, necesito 10, esto, 20. No. Eso ya, digamos, lo tiene que tener ahí a pie de la mesa para empezar a laburar. Y lo va a hacer. Y cuando ya los haga, se termina su laburo. ¿Se entiende? Sí, Lo mismo con este. Entonces, una cosa dispara OT y otra cosa dispara OS. Una orden de suministro, una orden de trabajo. ¿Estamos bien, no? Ahí. sí. Bueno. Entonces, diagrama de árbol, y si yo esto lo quiero organizar en un cuadro, digamos, hay que darle una cierta estructura de datos o de base. Bueno, esta es una posible, donde yo tengo digamos, acá el diagrama arbóreo, para organizarlo también, por una cuestión, esto es muy simple, ¿no? Pero hay productos que son mucho más complejos y hay que organizarlos en niveles. Entonces se le pone dentro, generalmente en el código se le pone el número de nivel al cual pertenece, digamos. Esto, ¿por qué? Porque el nivel te da la ubicación de la línea, en la línea. Si es un proceso muy largo y un nivel, digamos, muy alto, te dice que estás al inicio de la línea. Si es un nivel muy bajo, te dice que estás casi al final de la línea. Entonces, todos esos niveles es importante tenerlos, digamos, en una masa, en un conjunto muy complejo, es importante visualizarlo porque si no tenés un código pero referenciado a qué parte de la línea. También a veces es importante tener, digamos, mapeados los componentes en el lugar de la línea donde van. Entonces también hay una codificación que está referida a ese tipo de cuestiones. Entonces, cuando yo digo nivel 2, bueno, el nivel 2 estamos en la base de la pirámide, donde ya está todo a nivel de componente. El nivel 1 tiene algunos componentes, como el asiento, pero también ya tiene niveles de subconjunto. Y en este caso, el nivel 0 siempre representa, o el nivel 0 o 1, como quieran llamarle, representa el conjunto final. ¿Sí? Estamos hablando del conjunto final. En el cuadro, fíjense que tenemos distintos ítems, distintos códigos. O sea, este es el código que tiene cada pieza o subconjunto. El nivel, que esto puede estar, generalmente puede estar, a veces no. La descripción, o sea, cómo se llama la pieza o el subconjunto. Digamos, la descripción del componente. Es decir, esto es todo el detalle que ustedes le quieran dar para individualizar la pieza o el subconjunto. El origen, que puede ser el fabricante o si se hace internamente, es decir, acá dice, cuando dice fábrica, quiere decir que se fabrica adentro. En el caso de proveedor A, fíjense que en el respaldar, el respaldar, que es este componente, me lo provee el proveedor A. Y los cañitos también, ¿sí? Perdón, el proveedor B, que está acá. Los dos cañitos. O sea, es un proveedor distinto el que me entrega este y el que me entrega este. Así que, ¿cuántas órdenes de suministro tengo que hacer? Tengo que hacer una por uno. No, esperen, acá hay más. El proveedor A no solamente entrega el respaldar, sino también me entrega la varilla y los refuerzos. Ah, ¿cómo va a ser la orden de suministro de A y cómo va a ser la orden de suministro de B? La de suministro del proveedor A sería respaldar, varilla y refuerzo. Sí. Y estamos hablando de sillas todavía, ¿no? Sí, de la estructura de la silla. Componentes Entonces, de la para silla. respaldar sería 10, para varillas sería 40 y para refuerzo sería 20.
Bien. Y al otro, ¿qué le vamos a pedir a B? Para proveedor B, vamos a pedirle solo caños y le vamos a pedir 20. 20 refuerzos. Bien. Muy bien. Entonces, fíjense que, digamos, la orden de suministro se hace por proveedor y va a tener tantas posiciones o líneas como componentes entregue. ¿Sí? O sea, ahí lo voy a tener que consolidar, por así decirlo, por proveedor. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a un ejemplo práctico. Esto se lo vamos a cobrar en el campus, así que no se preocupen. Lo que quiero, vamos a hacer un ejemplo con el conjunto silla, pero si estamos hablando del conjunto varilla, caños, asiento, es decir, este cuadrito de esta metodología de cálculo que van a ver en este cuadrito es lo mismo para cualquiera de las líneas que están acá. O sea, se hace un cuadrito de cálculo de estos por cada componente que se requiera. Componente, conjunto, es la misma metodología. Esta metodología es la metodología que aplica la gente de APIX. APIX es la Asociación de Profesionales de Supply Chain. La saqué ahí. ¿Por qué? Porque en algún, no sé ahora, pero en algún momento SAP tomaba esta metodología de cálculo, por lo que me habían dicho en un curso que hice ahí. Así que pero no sé si es así, ¿verdad? Digamos, si toma esta base, esta metodología de cálculo. Lo que sí es bastante piola porque lo que hace es una iteración, o sea, es itera, o sea, va haciendo dos procesos de cálculo, digamos, secuenciados. Entonces, lo que va haciendo es una metodología de cálculo donde va proyectando una necesidad, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se mueve, pero vamos a ir paso a paso para que se entienda el cálculo. Lo primero es que necesito el programa de producción. Y fíjense que por semana, son 5 semanas de ejemplo que vamos a tomar, y son 100, 150, 100, 90 y 200 de las 5 semanas del lapso que me propuse. Entonces, si yo tengo que hacer el PMP por el BOM, de todo el cuadro que vi recién, o sea, de todo el programa de producción por el BOM, me va a dar todas las necesidades, digamos, brutas. Es decir, ¿qué es la necesidad bruta? Y mirá, yo agarro el programa y lo paso por el BOM y me da todas estas cantidades. O sea, ya ese cálculo es básico. ¿Qué es ahora lo que tengo que meter para, digamos, que habíamos dicho que también teníamos que meter en consideración para hacer el MRP? Porque hasta acá es una hueva, el cálculo es muy simple. Digamos, El bueno, yo necesito. inventario. Tenemos que poner el inventario, ¿qué más? Los desperdicios, ¿no? Todavía no, pero no está mal lo que dijiste. El Pero no lo stock de metemos en seguridad. otro. Esto de seguridad, muy bien. El lead time de proveedor. El lead time del proveedor, ¿qué más? Una más. Tiempo de El producción. stock, Sí, el stock inicial, del que queremos el stock de seguridad, los lead time, ¿qué más dijimos? El PMP que lo tenemos acá y una cosa más. El bill of materials. Ya está acá, Claro. ya lo hice. Tenés razón. Por ahí otra cosa. No. No, el cuello de botella y el tag time son más sutiles, los tenés que saber, pero digamos, en forma directa para el cálculo del MRP hay una cosita más, que es un detalle. los tiempos, Ya lo dijimos, los digamos. lead times, Ah, ¿sí? El lote de compra, ¿sí? O sea, yo al proveedor, por ejemplo, ¿qué le voy a pedir? ¿100? ¿150? No, le voy a pedir esto en los lotes de compra que tengo contratados, porque por ahí me lo compré en cajas de a 60. Bueno, ¿cuántas cajas son?
Estos 100. 2. 2. 2. Entonces te tengo que pedir 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Estamos Sí, bien? profe. Sí. Entonces, bueno, esta es la demanda dependiente que sale de la cosa y acá presten atención. Acá vamos a ver dos secuencias de cálculo. Dos secuencias de cálculo. Este cuadrito va a ser siempre el mismo y lo estoy haciendo con el ejemplo de la silla terminada como ejemplo, ¿sí? Se va a repetir este cálculo en todos los componentes y subconjuntos, ¿sí? Pero vamos a tomar a la silla terminada como ejemplo. Va a haber dos secuencias de cálculo. En la primera secuencia voy a hacer una proyección de necesidades netas, es decir, primero voy a calcular las necesidades netas a lo largo del periodo que tengo que proyectar. Lo que tienen que tener en cuenta es que el MRP es abastecimiento a lo largo del tiempo, es decir, es abastecimiento a lo largo del programa de producción. Yo acompaño el programa de producción, lo voy acompañando con todos estos condimentos, el stock de seguridad, lo que tengo que dejar por día, el lead time del proveedor, lo que tengo ya en mano, y lo que tengo que dilucidar, o sea, lo que tengo que calcular, mi objetivo exclusivo es un programa de abastecimiento, es decirle al proveedor, che, o entregame tal día tal cantidad, o mandame a mi planta tal día tal cantidad, ¿sí? O le emito cuándo tiene que sacar la orden, porque se la voy a buscar, o cuándo me la tiene que traer. Es decir, programa de emisión de la orden, es decir, cuándo lo tiene que entregar, cuándo lo tengo que recibir. O se lo puedo dar en estos términos, el programa de recepción, es decir, cuando yo lo necesito sí o sí en mi planta, o cuando lo tengo que ir a buscar por su planta. ¿Se entiende esta diferencia? Es el lead time la diferencia de tiempo. O sea, o te lo voy a buscar, cosa que el lead time me cae a mí, o vos me lo vas a entregar y yo te juzgo por la fecha de entrega. ¿Se entiende esto? ¿Lo podrías explicar de vuelta, profe? Perdón. El objetivo del MRP es dar un programa de entrega del proveedor. Es decir, no importa, digamos, es decir, el objetivo es, yo te tengo que dar por día, durante lo que dure el programa de producción, por día o los días en los cuales vos tenés que entregar material. ¿Se entiende? Sí, ¿Hasta ahí sí. estamos? La única diferencia es que o te lo voy a pedir en mi planta o te los voy a ir a buscar. Punto. Claro, pero vos lo precisás igual para tal semana, digamos. ¿Cambian algo Sí, si sí, vos lo vas a es lo buscar que, o...? y cambia en la cantidad, digamos, en la información que le tengo que dar. Si yo tengo un proveedor al cual no, él lo entrego, por ejemplo, se lo compro ex-work, o sea, en su planta, o sea, el tipo es responsable hasta la puerta de su planta. Yo se lo tengo que ir a buscar. Claro, totalmente. Entonces él lo tiene que tener listo en esa fecha. De lo que le tengo que decir es en la orden de suministro tenerlo listo en esa fecha. Ahora, si yo le dije, se lo estoy comprando FOB, o sea, no, SIF, digamos, con el costo del flete, es decir, lo que estoy pagándole también es que me lo traiga a mi planta. Bueno, ¿cuándo lo necesito? Tal fecha. ¿Se entiende? Sí, sí, está bien. Perfecto. Entonces yo acá mi objetivo es este de acá, programa de recepción. O sea, la orden de suministro que le voy a dar al proveedor es esta que está acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo voy a calcular esto. Este es mi objetivo. ¿Está clarito? Sí, gracias, profe. Bien. Vamos a hacerlo en dos partes. La primera es solamente calcular necesidades netas. Para ello, no vamos a recibir, es decir, vamos a tener en cuenta que esto es todo cero. Y vamos también a contemplar de que esto también es todo cero, ¿sí? Así que la emisión de la orden y la programación de recepción, en la primera parte del cálculo
no cuentan. O sea, hacemos de cuenta que el proveedor no entrega nada durante el programa de producción. En la primera parte del cálculo lo asumimos así. En la segunda parte del cálculo no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer contemplando las entregas del proveedor. Pero la primera parte, el objetivo que tiene es lograr esto, digamos, qué necesidad neta acá yo voy a contemplar, digamos, qué cantidad neta necesito en todo el mes de ejecución. ¿Y cómo funciona este primer cálculo? Funciona por iteración de columnas. Hagan de cuenta que es un sistema que lo que hace es barrer columna por columna. Y en la primera columna lo que hace es lo siguiente. Dice, disponibilidad inicial de sillas terminadas, 200. 200 menos la necesidad bruta, 100. 100. Más más 0, que es lo que recibió en esa semana, 100. 100. Bien, entonces la disponibilidad te queda 100. La pregunta es, ¿cubre las necesidades de estado de seguridad de esa semana? La necesidad de estado de seguridad de esa semana es 50, va a ser toda la semana la misma, 50. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo tengo como disponible, que me va a quedar esa semana, es decir, yo acá estoy al lunes, 6 de la mañana, voy, cuento 200 unidades. Voy al viernes, 5 de la tarde, y tengo 100. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, al final de esa semana, ¿yo cubrí el estado de seguridad con estos 100? Sí, porque Sí. es 50. Entonces la necesidad neta es 0. O sea, no necesito nada. Esa semana está todo cumplido. ¿Por qué? Porque llegué con el stock, cubrí el estado de seguridad y, digamos, cubrí la producción. Profe, pero no hacíamos como que el stock de seguridad, toda la fila era todo cero, ¿o no? No, la emisión de la orden y el programa de recepción es 0. Ah, ok. O sea, no Perfecto. recibo nada. Hago de cuenta, digamos, la suposición es no voy a recibir nada en todos los 5 semanas. No le voy a pedir nada al proveedor. Es decir, es un poco, che, con el stock que tengo, ¿cuánto tiro? ¿Sí? ¿Cuándo quiebro stock? ¿Y cuánto voy a acumular de demanda hasta el final de todo el mes? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, hasta acá estamos. 200 inicialmente, lunes 6 de la mañana, me despierto, tengo 200. En la semana hice 100. Me quedaron 100 disponibles el viernes a la tardecita, con lo cual cubrí el estado de seguridad que me obligan a tener ahí al pie de la máquina, digamos, al pie del producto terminado. Bien, listo. No emití ninguna orden, así que al inicio de la semana 2 estoy con 100 de disponibilidad. 100 menos 150 de necesidad bruta, Menos Menos 50. 50. menos 50. No vino nada, así que ya acá estoy teniendo el primer quiebre de stock. ¿Sí? ¿Cubro el estado de seguridad? No. No. ¿Cuál es la necesidad neta entonces? 100 sería, claro. 100, ¿por qué? Porque tengo que cubrir 50 que Es que no me pude pifié acá, fabricar, digamos, más los que no pude 50 de fabricar, seguridad. más el estado de seguridad que tengo que mantener. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Sí, se Muy va. bien, muy bien. Vamos a la semana 3. Menos 50. Menos 100. Menos 150. Sí. ¿Cubro el estado de seguridad? No. Entonces la necesidad neta es 200. ¿Sí? Porque tengo que cubrir lo que no fabriqué más el estado de seguridad. De la Pero ahí misma ya forma. sabés que, o sea, en la semana 2 que ya tenés quiebre, ya sabés que vas a necesitar pedir sí o sí. Sí, por supuesto. Sí. Sí, estamos bien. Pero esta es la primera parte del cálculo, acordate. Ahora en la segunda parte vamos a, digamos, así es como funciona por así decirlo, el método de cálculo, que está cargado en un software. ¿Sí? O sea, va a ir iterando y va haciendo este cálculo
simple, digamos, pero lo va haciendo de esta forma. Ah, ok. O sea, vos primero visualizás todas las necesidades netas y decís, llego a la última semana y necesité esto en realidad. Todo esto tuve que pedir. No esto, ¿sí? O sea, no la necesidad bruta. ¿Se entiende? Es la necesidad neta lo que voy a necesitar. Sí, De esta forma el MRP se asegura de que vos pedís lo que realmente necesitas con las necesidades de stock de seguridad que tenés en tu política. O sea, te organiza el abastecimiento y el flujo de materiales que necesitas. ¿Se ve? O sí, sea, el sistema primero te calcula la necesidad neta, no la bruta. La bruta ya la tenés, haces el BOM, pum, calcular, sí, necesito esto, pero tengo que contemplar el stock de seguridad, digamos, y además, no solamente la disponibilidad inicial de stock, que la tengo que tener en cuenta, tengo que tener en cuenta la necesidad de stock final y la que necesito día a día. ¿Por qué? Porque acuérdense que esto va trabajando día a día. No me sirve de nada, digamos, agarrar y pedir todo al principio. Lo que voy haciendo es una evolución del stock y del abastecimiento para ir cumpliendo en forma lógica y ordenada y eficiente todo el abastecimiento a lo largo de la ejecución del programa de fabricación. Eso es lo que es el MRP. Te ordena todo, digamos, te ordena el flujo material, te ordena la necesidad de materiales en el tiempo, te ordena el stock de seguridad y además te genera una orden de suministro a los proveedores. ¿Sí? sí. O sea, a nivel planificación es una de las cosas más grosas que van a hacer, o sea, un MRP. O sea, no Esta, tiene... Sí. esta primer tabla, ¿se hace cuando estás en un puesto de trabajo o cuando estás ya trabajando con estas cosas? Esto nos lo está mostrando para que nosotros incorporemos el No, para que concepto. entiendas la metodología de cálculo. No, Ah, ok. esto lo hace un software, o sea, lo hace un sistema. Porque esto, imagínate, vos tenés 3.000 piezas. A las 3.000 tenés que hacerle esto. Claro. No, lo hace un proceso iterativo y lo hace una calculadora. Un programa, digamos, un programa que calcula. Pin, 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 pin. Esto, qué sé yo. A ver, el MRP tiene distintos. Después lo vamos a hablar un poco del MRP a nivel sistema, pero digamos, yo acá estoy tomando el método de cálculo para un conjunto, tipo en este caso la silla, que es bastante simple, pero digamos, se aplica a conjuntos más complejos. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el sistemita? Bueno, te calcula la necesidad neta. ¿Por qué? Porque después contra esto, lo que va a ir haciendo es resolver estos quiebres de stock. Entonces, ¿cómo resuelve los quiebres de stock? Y poniéndote una orden de suministro. Entonces te va a ir mezclando órdenes de suministro y lo que va a ir haciendo, columna por columna, es el release, lo que le llaman el release. Vos vas a Ford o Volkswagen y te dicen, che, el release, el release es eso, digamos, es la proyección de entregas que tiene que hacer el proveedor. Entonces vos vas corriendo la entrega y decís, bueno, acá tengo que meter una entrega. ¿Por qué? Y porque si no quiebro acá. Listo, pum, acá hago otro cálculo. ¿Cuándo quiebro? Y quiebro recién acá. Listo, acá necesito una entrega. Pum. Y hace esto, el sistema. O sea, te va haciendo la necesidad neta, te la corre primero y después hace el barrido de la sábana que tiene que, digamos, cómo va a ir cubriendo los quiebres de stock. Ok. ¿Sí? Entonces, llegamos bien a la cuarta semana, donde tenemos acumulado menos 240 unidades, no estamos cubriendo el estado de seguridad, por lo tanto, van las 290 en esa semana, y por último, ya acumulamos 440 solo de producción, dame un segundo. Los 440 de producción y le sumamos el estado de seguridad que hay que dejar al final del mes, ¿sí? Entonces la necesidad neta son 490. ¿Mm? Ahora, fíjense que acá está el dato de, bueno, ¿cuál es el lead time de este proveedor? Un periodo, o sea, una semana.
¿Y cuál es el lote mínimo de entrega? 300. Bien, este dato ya me sirve para la segunda parte del cálculo, que es empezar a tirar proyecciones. Bueno, acá sí tengo que hacer un cálculo, una fórmula de la necesidad neta, es la necesidad bruta menos el disponible más el estado de seguridad. Bueno, pero eso es anecdótico. En ningún momento le voy a tomar un cálculo. Esto no lo tomamos, ¿no, César? El MRP con esta metodología no lo toma el ejercicio. Sí, entra un ejercicio, incluso vamos a hacer un ojo práctico integrado. Bueno, no dije nada. Bueno, Sí. entonces. Vamos a practicarlo. Bien. Vamos a practicarlo, bueno. Entonces, el objetivo de del primer release, o sea, del primer cálculo es la necesidad neta. Y ahora vamos. Perdón, tengo una pregunta. Sí. ¿Y los 300 de dónde salen? Creo Es que lo ahí. que es el lote que vos le comprás al proveedor de sillas. Ok. O sea, vos mínimo le tenés que comprar lotes de a 300. Es como comprás una caja de bulones, bueno, mínimo te vienen, no sé, 1000. Bueno, menos de 1000 no vas a tener. Claro, está bien. Es la orden de compra. La orden de compra te dice, bueno, tenés el módulo, el lote de compra son cajas de 500. Tenés que terminar comprándole cantidad de cajas en la orden de compra. Hay orden de compra que le podés comprar unidades, pero bueno, digamos, está establecido en la orden de compra. Vos tenés que hacerle caso a la orden de compra. ¿Sí? Sí, profe. Quedó. Bien, entonces vamos a ir, ¿se acuerdan? En la segunda semana ya teníamos un stock out. Entonces, 200. Acá acuérdense que comprábamos en nuestra planta, o sea, la orden de suministro, le teníamos que aclarar al proveedor, che, entregámelo en la planta, ¿sí? O sea, cuándo, digamos, tiene que entregar. Entonces, si yo tengo el primer quiebre en la semana 2, y acá tengo que contemplar ya un pedido, digamos, de por lo menos lo mínimo que necesito para cubrir, digamos, la demanda de esa semana, de ese quiebre de stock. ¿Se acuerdan que el primer quiebre era de menos 50, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces acá teníamos 100 de disponible, menos 150, menos 50. Si vienen los 300 que necesito acá, que los necesito a principio de la semana 2 para no hacer quiebre de stock, en ese sentido, acá voy a necesitar que me entregue 300. ¿Cuándo los tuve que pedir? Y los tuve que pedir un periodo antes, o sea, una semana antes. O sea que acá mi área de planificación tiene que disparar el pedido. Va a llegar acá, voy a sumar, digamos, la necesidad neta, o sea, menos 50 más 300 me da 250 positivo. Y acá la pregunta que me hago es, con 250 que me quedan en esa semana, ¿cubro el estado de seguridad? Sí. Sí. Entonces, la necesidad neta nueva es 0. Fíjense que la necesidad neta, en la segunda parte del cálculo, pasa a ser todo 0, sí o sí. O sea, no hay necesidades netas por semana. Cubro todas las necesidades netas. O sea, lo que voy haciendo es ubicando pedidos en los quiebres. Entonces, el primer quiebre se dio en la semana 2. Ahora tengo que descubrir cuál es el segundo quiebre, que obviamente me va a dar en la semana 5. ¿Por qué? Fíjense, me quedan 250 menos 100, 150. 150. Listo. Menos 100, 150. Me quedan 150. ¿Cubro el estado de seguridad? Sí. La necesidad neta es 0. Y no hizo falta que entregaran otro lote de 300. ¿Por qué? Porque cubrí tanto la necesidad de producción como el estado de seguridad que tenía que mantener esa semana. 150 disponibles, menos 90, 60. 60. ¿Cubre el estado de seguridad? Sí. Sí. Sí, digamos, ahí, pero sí, lo cubro. Si hubiera sido 51, también lo cubría. Si hubiera sido 50, y bueno, tomen la decisión, pedimos o no pedimos, qué sé yo, pero puede ser que sea 50. Yo lo cubriría, o sea, estamos ahí. Igualmente, fíjense que en la semana 5 ya tenemos 60 disponibles, tenemos que cubrir 200 de necesidad bruta, por lo tanto, 60 menos 200, Menos 140.
menos 140. Con lo cual ahí tengo que clavar el segundo quiebre de stock que proyecto. Con lo cual ahí tengo que colocar el sistemita, me va a meter ahí una entrega. Lo va a clavar ahí, pum, listo. ¿Cuándo lo tengo que pedir? Una semana antes, pum, lo clava una semana antes. Entonces, eso lo va asignando automáticamente, lo asigna. Entonces, pero va iterando, columna por columna. Entonces, en la última, 260 más 200, 260. Perdón. 60 menos 200, 140. 140 más 300 más 160. ¿Cubro el estudio de seguridad? Sí. 0. Y así me quedó una orden de suministro donde al proveedor le tengo que decir, entrégame 300 en la semana 2, otro lote de 300 en la semana 5. Y con eso completo el programa de producción, en base a las necesidades que tenía inicialmente. Y respetando lo que tenía que dejar al final de mi, ¿cómo se llama? De mi mes de programación de en ejecución. O sea, tenía que dejar 50, sí. ¿Cuánto dejé? 160. ¿Sí? El estudio de seguridad lo cubrí, pero me pasé 110, sí, bueno, me pasé 110. Pero el estudio de seguridad lo cubrí. ¿Se entiende? Por un tema de lote, me pasé, pero bueno, la disponibilidad que quedó fue 160. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Bien. Este es el famoso, el MRP, mal conocido como el sistema push, funciona de esta forma. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba, digamos, en el pasado? ¿Por qué se le denominaba, digamos, por qué empezó esa dicotomía entre el sistema push, pull? La realidad es que son complementarios los dos. O sea, yo necesito sí o sí, en cualquier programación de la producción, si yo quiero calcular el abastecimiento, tengo que hacer este ejercicio de MRP. ¿Sí? Tengo que hacer esta proyección mensual. Después la línea puede andar bien, puede andar mal. Y a lo que se refiere, digamos, el push, lo que quiere decir es que, bueno, esta orden, cuando yo este cálculo lo hago a principios, fines del mes de julio, y lo que estoy programando es el abastecimiento de agosto, cuando le mando la orden de suministro al proveedor, se la mando por todo agosto, y ya estos dos pedidos, listo, son fijos, o sea, son firmes. ¿Qué quiere decir? Que no importa lo que pase, el proveedor me va a entregar en la semana 2 y en la semana 5, más allá de que yo ande bien o ande mal en la línea. O sea, si ando bien, y a lo sumo, esto se va a cumplir y voy a andar al final de ese mes de agosto, voy a tener 160 por ahí. Ahora, si ando muy mal, va a ser mucho más de 160. O sea, si la línea anda muy mal, va a consumir menos material. Y yo voy a estar acumulando material acá. ¿Por qué? Porque imagínense que la línea haya andado un 20% menos, porque por cualquier quilombo que haya tenido, no importa. Técnico, conflictivo, lo que sea. Entonces, yo esto lo pedí igual y va a venir igual. Con lo cual, lo que voy a estar haciendo al final es acumulando stock al final del periodo, ¿no? ¿Se ve? Sí, el 160. Sí, el 160 digamos, si anduvo un 20% menos la línea, o sea, ¿cuál era mi necesidad neta? 490, ¿se acuerdan la necesidad neta? Sí. Bueno, imagínense que se redujo un 20%. Son más o menos 500 y 100. Supongamos 100, sí, ¿no? 100, más o menos. Supongamos 90 unidades menos. Entonces la necesidad neta pasó a ser 400. O sea, esto quedó en 250, ¿sí? O sea, no 160. Esto es según el plan, o sea, según lo que calculé. Si esto andaba de 10, o sea, si esta semana se hacían 100, esta semana se hacían 150, 100, 90, 200, si era un relojito, pasaba esto. No fue un relojito. Acá hizo 100, acá hizo 100, acá hizo 100, acá hizo 50 y acá hizo 200. Entonces acá te va a quedar mucho más stock. ¿Por qué? Porque esto te va a venir sí o sí. Lo disparaste en julio, el proveedor te lo va a mandar igual
y acá vas a acumular más stock. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer al próximo mes? ¿Qué es lo que te va a hacer el MRP automáticamente? Te va a hacer pedir otro pedido. Sí, pero está bien, pero ¿qué es lo que va a pasar a nivel MRP, digamos? ¿Vas a pedir o no más? No. Vas a ajustar, no vas a todavía. ajustar stock. Entonces, ahí, digamos, lo que pasa, digamos, es decir, vos vas a ajustar stock, o sea, vas a tratar de pedir menos, o sea, va a tender a pedir menos porque la capacidad de la línea es una. Digamos, quizá puedas recuperar esos 90 que perdiste en este mes y los sumes al otro mes, pero, digamos, eso va a ser progresivo, no lo vas a poder recuperar en 1 o 2 semanas. Lo que va a ver el proveedor es que vos vas a ir ajustando la próxima orden de suministro y vas a ir ajustando los stocks. Entonces le vas a pedir menos. Con lo cual, si el tipo tiene esta tendencia, en el próximo mes por ahí se estoquea porque piensa que vos tenés una demanda más alta, pero en realidad le estás pidiendo menos. Eso se llama el efecto látigo de la demanda. O sea, viene todo bien, todo bien, todo bien, pero porque, o sea, por eso, digamos, ¿qué es lo que pasa? Vos, en el MRP, si vos lo haces a periodos muy largos, si la producción no anda bien en ese periodo, el proveedor se entera mucho tiempo después de que anduviste mal. Entonces vos vas a tender a ajustar el stock, porque ya te estás sobreestoqueando, y el tipo, como vos venís con una tendencia creciente de consumo, lo que va a hacer es, digamos, va a sobreestoquearse o va a pedir normalmente, pero en definitiva vos lo vas a contestar con una frenada de mano. Le vas a pedir menos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Google en el bullwhip effect, se llama, el efecto látigo de la demanda. Pasa esto, digamos, lo que pasaba con el MRP, que se aplicaba a principio, digamos, la primera mitad de siglo, se aplicaba, digamos, con periodos muy largos. ¿Por qué? Porque los lead time eran larguísimos, o sea, no había una estructura logística para responder al toque. Entonces, vos le dabas un programa al tipo y era por 6 meses, entonces el tipo te entregaba 6 meses tranquilo. Cuando empezaban digamos, a andar mal o lo que sea, o tenían un quilombo y qué sé yo, después frenaban porque se fundían, digamos, tenían un stock, una guita parada impresionante y tenían que empezar a parar las compras. Entonces el tipo decía, ¿y ahora qué hago con todo esto, el tren de laminado que me compré? Entonces pasaba eso, ¿sí? Ahí es donde empieza a surgir toda la metodología de justo a tiempo, ¿sí? Cuando empiezan a regular ese flujo de materiales hacia las líneas de montaje y empieza a haber un mecanismo automático con el Kanban de ajuste a medida de que la línea iba andando mal. Entonces el Kanban lograba eso, digamos, de que el proveedor iba ajustando de a poco ese flujo y no lo fundías, digamos, ibas ajustando con un delay, digamos, de corto plazo, ¿sí? Lucas, para agregar, si a alguien le interesa el tema, hay un libro de Goldratt que salió después de la meta que se llama Cadena Crítica. Justamente trabaja todo este tema de efecto látigo, stock, inventarios, a lo largo de toda la cadena de valor. Cadena crítica. Esto es todo un tema que lo tienen que estudiar a fondo porque, digamos, es muy intangible a veces. O sea, hay que avivarse de que está pasando esto. Digamos, por ejemplo, ahora está pasando medio un efecto látigo de la demanda en el mercado nuestro. Digamos, donde lo que está pasando es esto, digamos. Hay una recesión, freno de mano, la gente, digamos, no deja de consumir y te está, digamos, el stock, digamos, lo tenés que liquidar. Entonces, digamos, pero esto pasa generalmente, este fenómeno, business to business, es decir, en las cadenas de suministro. Por eso se decía que algunas terminales fundían proveedores. ¿Por qué? Porque no les daban información
de este ritmo de la demanda, entonces no podían ajustar a tiempo sus stocks. Entonces el proveedor se quedaba con material que después la terminal no le reconocía. Entonces hay un montón de cosas que encierran cuestiones comerciales que en las cadenas de suministros grandes, digamos, por eso es muy importante compartir la información. Es decir, no es un tema, digamos, de espionaje industrial saber la demanda de un cliente grande, sino que es parte, digamos, de que no nos fundamos todos. O sea, y eso se entiende cada vez más y es parte de lo que pasa cuando pasan este tipo de sucesos, ¿no? Digamos, la demanda se comporta de esa forma y tiene un efecto, digamos, cada vez más grande aguas arriba de la cadena de suministro. Es decir, digamos, una pequeña variación en el cliente final, en este caso supongamos una línea de montaje automotriz, se va amplificando aguas arriba, es decir, de proveedor a su proveedor, a su proveedor, a su proveedor, va a ir amplificando cada vez más ese problemita que tuvo la línea de montaje, aguas arriba. Esto lo detectó Toyota en la década del 40 y pico, en la década del 50 implementó una solución y después, a raíz de todo eso, es todo lo que conocemos como el Toyota Production System. Entonces, pero lo primero que detectaron fue esto. ¿Sí? Entonces, el TPS apunta, digamos, a minimizar el efecto del efecto látigo de la demanda, ¿sí? En grandes cadenas de suministro. Bien, ¿se entendió este tema? Sí, profe, tengo una Lo van a practicar, consulta. lo van a practicar, sí. La parte práctica anterior, yo entré un poco después a la clase y mi wifi está medio que no está funcionando muy bien. El cuadro que vimos antes con la silla sigue la misma lógica que este. Sí, es lo mismo, el mismo ejemplo. Ah, ok, gracias. Perdón, porque Sí. se me cortaba mucho y no llegaba a entender bien. No, es el mismo. Este gráfico que ves acá, es la continuación es este. ¿Sí? Este es el cuadro, ok. con la proyección de necesidades netas, sin recibir nada. Y este es el cuadro con ya recibiendo. Ah, yo decía, profe, que vimos mucho más al principio de la clase. Era un cuadro Es más lo pequeño. mismo. Ah, Es lo ok, mismo, está genial. todo sacado de ahí. Sí. Y vi que agregaron, hay un TP ya subido con fecha de vencimiento del 24, no sé si ya Ahora hay César algo al respecto. Ah, ok. va a hablar de eso. Gracias, profe. Ya. Una pregunta. Sí. ¿La necesidad bruta de producción se plantea en el plan maestro, ya se prefija en el plan maestro, o En es el algo programa. que se hace sobre la marcha, en cada semana? No. Queda fijo en el programa de producción. El programa de producción generalmente es un mes, ¿no? Digamos, programás, o sea, lo que dure el programa de fabricación generalmente es un mes, o sea, donde vos planificás, vos tenés el plan de producción que dice, del producto X tenés que hacer 1000. El programa de producción lo que va a hacer semana a semana es describirte qué cantidad tenés que hacer para llegar a 1000 al final de mes. Eso llevarlo al periodo de tiempo que vos consideres. Si el programa de producción lo van haciendo por semana, hay plantas que lo van haciendo por semana. Claro. O sea, eso depende cómo esté estructurada en términos de plazos la fabricación. Entonces las emisiones de orden no se pueden prever tampoco. O sea, sí o sí se produce cuando es el quiebre de stock. Vos vas a tener un plan de fabricación, o sea, un programa de fabricación por un X tiempo. En ese X tiempo va a estar firme ese programa de fabricación. Y eso es lo que vos usás para hacer después el MRP. Y en ese lapso de tiempo vos tenés que acompañar con estos, con estos cálculos de necesidad neta y ver cuándo pones esta reposición para ir resolviendo los quiebres de stock. Esa sería la lógica. Claro. No, porque yo estaba pensando que no es lo mismo hacer una emisión de stock, una emisión de orden en la semana 4 que en la 1. O sea, suponiendo la realidad, ¿no? Porque hay inflación, entonces eso lo vas a tener que pagar mucho más caro que en la semana 1. Sí.
Pero acá no estamos teniendo en cuenta cuestiones coyunturales, económicas y demás. También tenés la lógica de financiera, que es decir, vos también tenés no una presión, pero tenés una obligación con la generación de flujo de caja de la empresa. Y eso el MRP te lo considera, porque te está pidiendo en el momento que necesitas. No está haciendo no estás metiendo en el medio una cuestión especulativa, digamos. Claro. Digamos, por una cuestión de inflación o lo que sea. Es algo de cálculo en base a las necesidades Necesidad de la que empresa. tiene la Claro. planta. Sí. Ahora, si vos me decís, y che, pedilo antes por por una cuestión de, no sé, de que querés estados de seguridad más altos, por una cuestión de que, también, de que aprovechás el precio que te dieron, que qué sé yo, que eso puede influir en cualquier lado, es válido y acá no está siendo tratado, no está siendo considerado en esta explicación. Sí, lo podés pedir antes, podés hacer, digamos, pero lo que sí no te va a librar de todo eso de saber cuándo vas a quebrar. Eso sí lo tenés que saber. Eso lo tenés que saber, claro. Claro, digamos, sí, ese es tu deadline, digamos, de a partir de ahí, sabes que el pedido no puede venir después de eso. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, y por último, a cada proveedor se le da una orden de suministro de cada uno de los componentes que entrega y se le da información de qué es lo que tiene que entregar día por día, bueno, en este caso, en qué semanas y así. Entonces, la información es importante, hay que compartirla, hay que compartir lo que se le va a solicitar en ese mes, en firme, y después hay que darle, se sugiere siempre que le des un tentativo de los próximos meses a venir. ¿Para qué? Y para que contemple compras por ahí internacionales, es decir, compras que vengan de afuera y demás, que tienen lead time largos, y bueno, el proveedor se puede organizar de esta forma un poco mejor, ¿sí? Si yo le voy dando un tentativo, de esa forma el proveedor lo ayudo a que se organice mejor, ¿sí? Entonces, esto es importante hacerlo. Bien, ¿estamos bien con este tema? Vamos rápidamente al otro. Una consulta, eso siempre y Sí. cuando sepas qué producción tenés que tener los meses siguientes, digamos. Siempre con el programa de producción en firme, no, y en este caso, acá lo que está jugando es el plan de producción. ¿Te acordás que el plan de producción generalmente son 6 meses para adelante? Claro, sí. Bueno, ahí la info que le estás dando es el componente bajado a plan de producción. Acá le estás dando programa de producción. Acá le estás dando plan de producción. Tentativos. ¿Ya? Tampoco, acá puedes variar, un 10% puede variar y acá un 20% también. No tenés la bola de cristal, pero bueno, lo estás ayudando dándole una orientación. Sí, perfecto. Tampoco le puede variar 50%, porque ya el flaco te decía, no, me cagaste, no te puedo entregar eso. ¿Sí? Pero bueno. Bien. Las políticas de fabricación y los casos de PCP, que es lo que vamos a ver a continuación rápidamente, porque ya esta clase se nos fue, está muy relacionado con lo que veímos la primera clase con los entornos de fabricación. Pero bueno, el enfoque que tiene el libro de Ponti es con políticas de fabricación que pueden adoptarse para encarar, digamos, un programa de producción, un plan de producción, y los casos de PCP que sí se asemejan, digamos, hay un paralelo con los entornos de fabricación. Pero desde otro punto de vista que obviamente, digamos, es el que consideramos cuando hay que tomar parcial al final y demás. Entonces, en el caso de política de fabricación vamos a ver 3 tipos de política que son medias lógicas, porque es fabricación interna completa, fabricación mixta y fabricación comprado terminado. Es decir, ¿qué quiere decir esto? O hago todo adentro de la fábrica, o sea, tengo una integración total desde los componentes
hasta mi producto final. Algo bastante raro hoy en día, ¿sí? Hay casos, muy pocos casos. Digamos, al inicio digamos, del siglo XX, muchas plantas eran integradas totalmente, ¿sí? Es decir, tenían hasta el tren de laminado detrás, o sea, tenían el tren de laminado, después seguía, o sea, casi muchas piezas se hacían adentro, sí, pero después la industria se fue especializando, es decir, segmentando y especializando. Después uno se fue especializando en neumático, el otro se fue especializando en bloque de motor, otro en volante, otro en asiento. Y así, digamos, la industria automotriz fue dando esa evolución que después toda la industria siguió. O sea, todo eso, toda la industria siguió esos modelos de fabricación en donde la industria se fue segmentando y especializando, y esto fue siendo cada vez más un poco frecuente, ¿no? Digamos, ya muchas empresas, digamos, se fueron segmentando, digamos, en subconjuntos y también se fueron segmentando en componentes, es decir, aguas arriba, aguas arriba de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hoy una fabricación interna completa implica, bueno, el caso típico es una pieza de fundición, o sea, una pieza de fundición donde prácticamente la pieza se funde, se mecaniza adentro y queda terminada como componente de otro subconjunto. ¿Sí? Pero las fundiciones generalmente tienen las fundiciones de aluminio, de acero, tienen esa característica. Otra característica importantísima es la del PVC, o sea, donde yo compro el pellet y, digamos, ya con el pellet sale la pieza lista, ¿sí? O sea, la pieza que tengo que, prácticamente en un proceso saco una pieza. Y por ahí le ensamblo algún otro aplique y demás, y qué sé yo, un tubito, lo que sea, pero bueno, lo hago todo adentro. Y yo compro los componentes, bueno, digamos, o sea, no hago los componentes, pero bueno, en muchos casos todo lo más que puedo fabricar adentro, bueno, es una fabricación interna casi total, digamos, ¿no? Las barras de bronce, chapas de acero, bueno, polietileno de alta densidad, son piezas que tengo que considerar que prácticamente a partir de la compra de la materia prima saco el producto final que vendo, ¿sí? Generalmente son productos de mucho volumen, ¿sí? O sea, donde ya la capacidad instalada me da el volumen de fabricación. Digamos, yo tengo que ir a una economía de escala, porque digamos, todo el producto que vendo, mi producto final, es componente básico de muchos otros procesos. ¿Sí? Bien. Fabricación mixta. Fabricación mixta, que es el caso más complejo, donde, bueno, hay un montón de situaciones, pero, digamos, acá tenemos, el producto se fabrica en forma compartida entre la empresa que lo ensambla finalmente y los proveedores. Lo que hay que analizar bien acá es dónde se inicia el proceso y quién suministra el insumo. ¿Sí? Inicio proveedor, suministra planta, suministro a planta, perdón. El proceso se inicia en el proveedor, al que le suministra una pieza fundida. Le realiza un granaje. Está dando un ejemplo de un proceso donde se comparte que el componente está en el proveedor y después se suministra a una planta cliente. ¿Sí? Y después el proceso continúa. Esta pieza se hace casi toda internamente, pero después continúa en otra parte de la planta, continúa en la planta cliente continúa el proceso de fabricación. El proceso se inicia en el proveedor, se le suministran chapas de acero. Bueno, es otro ejemplo donde en vez de entregar un semi-elaborado, entrega una materia prima. Después está el caso donde inicia en el proveedor, adquiere la pieza fundida, se realiza un granallado, tratamiento y luego el proceso continúa en la planta. Este es el mismo ejemplo. Las chapas de acero, está bien, se le hacen cortes. Es decir, los ejemplos acá son todos válidos. Traten de no confundirse unos con otros. Yo esto lo voy a chequear bien del libro. Pero, digamos, acá lo que básicamente en la fabricación mixta lo que estamos viendo es que
digamos, estoy combinando un proveedor que hace un proceso de, por ejemplo, una fundición, un proceso de mecanizado, y después ese producto final lo entrega a una planta cliente y continúa con el ensamble, digamos, donde va a ser su conjunto de otra parte del proceso. Entonces, nos estamos focalizando en el proceso de la planta que adquiere ese componente y que tiene un conjunto final como producto final, ¿sí? Entonces, la fabricación mixta es porque vos tenés una cadena de proveedores que, digamos, entrega un componente específico que también a su vez puede haber sido, digamos, puede haber tenido materia prima de otro subproveedor. Es decir, estamos hablando del típico caso de industria automotriz, autopartista, electrodoméstico, línea de ensamble y demás. ¿Sí? Y después, directamente, lo que estamos viendo acá es comprado terminado. El proveedor, digamos, se compra el semielaborado, se compra la materia prima y se suministra a planta y nosotros en nuestra planta hacemos un embalaje, hacemos un proceso mínimo o un proceso térmico y digamos, lo vendemos. ¿Sí? O sea, nuestro producto final está dado por ese agregado valor que le damos en la planta nuestra. Bien. Bueno, los ejemplos acá son varios, pero bueno, en lo que muestra el libro, lo que nos da el libro como ejemplo son las piezas fundidas, que se hacen todos los procesos de mecanizado, y después se entregan a nuestra planta como terminadas, y en nuestra planta le hacemos un proceso de embalaje o un embalaje para después vender al consumidor, al mercado. En este caso, el proveedor funde las piezas de aluminio, les realiza todos los procesos de mecanizado, supongo, y las entrega a planta ya terminadas, ¿sí? Entonces, digamos, prácticamente no le estoy agregando, es como que estoy consolidando en un comprado terminado, lo que hago es consolidar el producto y lo comercializo, ¿sí? Como puede ser un centro de distribución. ¿Sí? Todas estas políticas de fabricación están en el libro, por eso no quiero que lo lean de la filmina, léanlo del libro, el contexto está ahí, está completo. Entonces, lo único que, digamos, remarcamos en la clase es algún ejemplo o cómo es la metodología, digamos, de encadenar cada política de fabricación, pero básicamente son estas tres. ¿Sí? El 90% cae en fabricación mixta. Pero bueno, lean en el libro, lean bien el contexto de lo que le está explicando para entenderlo bien. En los casos de PCP, fíjense que nosotros al principio habíamos dado el tema de los entornos, digamos, la programación de la producción en términos de entornos de fabricación. Entonces, ahí veíamos, bueno, la producción continua, la producción discreta, la producción por proyecto, la producción por batch, todo lo que es extractivo. Bueno, ese es un enfoque, digamos, para ver la actividad de PCP. Pero el otro enfoque es ver, digamos, la producción, cómo cómo funciona ante la demanda. Es decir, en este caso, nosotros estamos viendo el caso de PCP de producción a pedido. Entonces, el input que tiene PCP es el ingreso de la orden en firme del cliente. ¿Sí? Y acá, digamos, difiere un poco el enfoque, pero puede ser que yo organice un área de PCP y las funciones de PCP en términos de este pulso, ¿sí? Porque si mi planta, mi fábrica, trabaja en un mercado que se mueve a pedido, y bueno, ahí es donde entra la especificación del cliente, y una vez que nosotros tomamos la confirmación del cliente y tomamos la especificación del cliente, qué es lo que quiere y qué es lo que tenemos que hacer, fabricamos, salimos a comprar, fabricamos una vez que viene todo el abastecimiento y le entregamos lo que el cliente especificó y adquirió, ¿sí?
Entonces, fíjense que es muy distinto. Si bien esto lo podemos ver, visualizar en una programación por proyecto, bueno, es válido, ¿sí? Digamos, entonces podemos asimilarlo a los entornos de fabricación. Pero es importante entender cuál es el pulso o cuál es, digamos, cómo actúa el PCP o cómo se organiza el área de PCP y las funcionalidades que tiene con respecto a cómo está viniendo la demanda. Entonces, en este caso, tenemos la modalidad esa, producción a pedido, quiere decir que hay primero un pedido puntual y a partir de ahí se hacen todas las actividades de programación de compra, abastecimiento y producción. ¿Sí? El caso del ejemplo es, bueno, fabricaciones mecánicas especiales, o sea, estoy haciendo una línea de producción, o sea, fabricando un proceso productivo, una máquina, una línea, algo a medida que necesita el cliente. Un proyecto básicamente de un buque, un edificio, un componente, digamos, un oleoducto, gasoducto, lo que sea. Producción para stock. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Digamos, lo que estoy haciendo es entregando producto contra un stock que ya está fabricado, un producto que ya está fabricado previamente. Entonces, la demanda actúa sobre el stock que yo ya tengo fabricado, los productos que ya tengo fabricados y que tengo acumulados en stock, y las órdenes de compra van entrando contra ese stock que yo tengo fabricado. Entonces, la planta produce con el pulso de el stock, es decir, con el pulso de la reposición del stock de producto terminado. Como puede ser, en muchos casos, todo lo que es retail, alimenticio, todo lo que trabaja, digamos, con cadenas donde yo tengo que ir construyendo pulmones de stock a lo largo del canal de distribución, a lo largo del canal de comercialización. Entonces, electrodomésticos, herramientales, artículos de ferretería, venimos a decir también vehículos en algunos casos. Pero bueno, fíjense que ya no entra primero la orden. Yo primero fabrico el producto porque la demanda es sostenida y aparte la demanda es más homogénea, es decir, el tipo está comprando un lavarropa, está comprando una plancha. Entonces esa demanda tiene una demanda regular, de cierta tendencia, de cierta, digamos, de cierto piso. Entonces yo con esa demanda voy actuando contra el stock de producto terminado que tengo en mi depósito general, ¿no? Y más allá de lo que tenga distribuido en los canales de distribución, en las tiendas de consumo final y demás. Entonces, fíjense cómo va cambiando la organización, ¿no? Producción en base a la capacidad instalada, y acá esto lo asemejamos a producción por batch o producción de manufactura discreta. Y esto ya lo podemos asociar a producción continua. ¿Por qué? Porque es en base a la capacidad instalada que tengo. Yo hice la fábrica, mi proceso productivo tiene un caudal y no puedo bajar de ese caudal. ¿Por qué? Porque técnicamente no puedo. Es antieconómico, digamos, quizá conspira contra la eficiencia del proceso, contra el mantenimiento que tenga el proceso, o sea que lo puedo romper, digamos, si no lo tengo un determinado volumen funcionando. Entonces, en muchos casos, digamos, no se puede parar, digamos, digamos, se tiene que laburar a pérdida en cierto sentido. Entonces, la producción de hierro, destilería de petróleo, no sé tanto la industria láctea, pero digamos, es importante, digamos, sí, la industria láctea por el tema del vencimiento, ¿no? Digamos, fíjense, acuérdense todos esos casos que vemos de que tiran la leche los flacos por cuestiones de que no pueden procesarla, pero bueno, la capacidad de proceso es tal de que está hecha para ese caudal, ¿sí? Para ese caudal promedio que tiene la demanda y no puede bajar de ahí, ¿sí? Y bueno, producción intermitente, esto es el típico caso de producción por batch, donde producción por lote, donde hago lotes de distintos tipos de productos, producción, bueno, de distintos espesores de metales, pinturas, aceites, bebidas, lo que sea por batch, ¿no? De que tenga que llenar un tanque, lo que sea, digamos, una cierta capacidad para fraccionar después una determinada cantidad de producto.
Bueno, la producción en base a la tecnología instalada es cuando se trabaja de manera tal de que la materia prima es un producto de un cliente al cual yo tengo que darle un tratamiento, por ejemplo, un tratamiento, es decir, le cambio la condición, lo transformo, o sea, no le agrego, es decir, en definitiva le agrego, pero lo que yo hago es un proceso que mi planta, digamos, lo que da es un cambio de condición, un agregado de valor a ciertos subconjuntos o componentes que, digamos, lo que yo vendo es la tecnología del proceso, es decir, o un tratamiento superficial, o un tratamiento térmico, un tratamiento de color, es decir, a mí me entregan un lote de producción, lo proceso y lo entrego, lo devuelvo. ¿Sí? O sea, es una terciarización de ciertas, es como un fasoneo, no es un fasoneo, es eso, es por tratamiento, es decir, a mí me dan un lote, lo proceso y lo devuelvo, ¿sí? Entonces, lo que yo estoy vendiendo es la tecnología que tengo instalada, digamos, lo que hago es proceso, soy parte del proceso de otro, ¿sí? Donde estoy metido en su proceso, ¿sí? Puede ser también un galvanizado, un cromado. En la industria automotriz se usa mucho el cromado y galvanizado para los paragolpes, para ¿cómo se llama? Las piezas pintadas, las piezas, los cromados para golpes, para espejos, para lo que sea. Bien. Muy bien, gente. Me pasé un poquito. Vamos rápidamente a tomar lista. ¿Estamos bien? ¿Se escuchó todo? Sí, se escuchó. Sí, todo bien. Sí, perfecto. Bueno. Vamos con la lista. Atentis, atentis, ¿eh? Abadía. Presente. Caballero Fernández, Luis Orlando. No está esta persona. ¿Estás, caballero? Profe, se cambió de curso. Bien, bien. Muy bien, gracias por decirme. No quiso saber nada con el cuerpo docente. Bien. Caramp, Abril. Presente. Carbone. Presente. Ceballos. Presente. Chaica. Presente. Correa. Presente, profe. Dos Orets. Presente. Farías. Presente. Gavarini. Este es otro que me parece que se fue. ¿Saben algo de Gavarini? Gaitán. Presente, profe. García Oso. Profe, una consulta. Sí. Porque él, por ejemplo, pertenece a nuestro grupo. Quedamos 6 restantes en el grupo de trabajos prácticos, por ejemplo, sin... ¿Quién? ¿Gavarini? Sí, van quedando 6. Quedan 6, exacto. Y ahora después al final... Se van cayendo. Ahora voy a hacer un apartado en relación a eso y si hay gente que se va agregando que no estaba en la lista, lo vamos incorporando a los grupos de menos gente. Sí, se van cayendo los soldados, es así. García Oso. González Langone. Presente. Heredia. Presente. Hidalgo. Presente. Joli. Presente. Juárez. Presente. Longoni. Acá presente. Maglia. Presente. Martínez. Presente. Miguel Fleites. Presente. Minigossi. Presente. Muñoz. Presente. Pase. Presente. Pailet. Presente. Pérez Maturana. Presente. Pianetti. Presente, profe. Racines. Presente. Rivas Cáceres.
Presente, profe. Robles, Presente. Roland, Presente, profe. Ruiz, Presente. Sabelli, Presente. Sarmiento, Presente. Sasal, Presente. Schettino, Presente. Schmitz, Presente. Schweid, Presente. Sinai, Presente. Solomonovici, Presente. Tantero, Tosca, Acá, profe, presente. Varela, Méndez, Presente. Vázquez, Presente. Visari, Presente. Jesús. Presente. Muy bien. ¿Alguien más que no nombré? Que se haya sumado. Hubo 2 personas que entraron que no los vi, me parece en el listado. Hablen ahora. ¿Sí? ¿No hay más nadie? Bueno. Muy bien. César. Pongo la puerta entonces. Sí, sí. Bueno. Perdón por la demora. Tranquilo. Les comparto en principio, a ver, ventana, toda la pantalla. Comparto un segundo. A ver. Bueno, esta es la página del campus. Para los que preguntaban del tema de las normas, al principio, al comienzo, el primer apartado dice normas de la cátedra, están las normas en un Word, y después acá tienen la tarea para subirlas. Hay 9 que las subieron, así que está funcionando. Pero acá bajan las normas, tienen que firmar todas las hojas y subirla como tarea. Después más abajo, hoy vamos a estar viendo que preguntaban ahí el TP. César, yo recién subí el archivo y como decía firmar al pie nada más. Ok. Como decía firmar todas las hojas al pie, firmé la última nada más en el archivo. Perfecto, no hay problema. Está el gancho, suficiente. Está perfecto. Y, a ver, un segundo. Tendría que estar habilitado. Recién alguien dice que lo vio, los trabajos. ¿Qué cosa? Guía de TP, PCP, ahí está colgada la norma para trabajar con el TP anual. Y marca un poco lo que es el TP anual. Y después está el ejercicio 1 de productividad, que es el que vamos a ver hoy. Tienen 15 días para poder cerrarlo. Es en grupo, ahora revisamos el tema de los grupos. Pero esto tiene fecha de vencimiento el lunes 29. O sea, de acá a 15 días la tienen que estar presentando. Recuerden que esto es importante, presentar en términos para poder tener chances de promocionar la materia. Es condición necesaria. Con el tema de los grupos, yo les fui mandando el fin de semana a los participantes de cada grupo. Vi que algunos ya se pusieron en contacto, algunos me copió, armaron un grupo de WhatsApp. Yo obviamente no me voy a incorporar al grupo de WhatsApp, pero ya tienen los contactos. Alguno no está en ningún grupo, alguno no tiene referencia o no está en algún grupo, alguno que esté cursando de oyente o que todavía no está inscrito, algo por el estilo. Todos están incluidos en algún grupo, recibieron el mail todos. Bueno, excelente. Bueno, como les decía en el mail, la semana próxima vamos a estar trabajando con el tema de las propuestas. Pónganse en campaña toda esta semana para revisar qué alternativas tienen de posibilidad de ir a visitar una fábrica y poder hacer el trabajo con esa fábrica. Y el lunes que viene vamos a dedicarle un tiempo en la clase para poder avanzar con eso, ¿sí? Para validar de alguna manera las alternativas que ustedes me van trayendo.
Guía de TP, PCP. Vamos a hablar acá. Esto habla de el TP planificación. Este tiene planificación 1, que es la primera entrega, planificación 2, la segunda entrega, planificación 3 es la tercera parte de la entrega, y después tienen la planificación 4, que es la presentación y la exposición grupal. Para que tengan una idea de todo lo que van a necesitar identificar para el trabajo práctico, ¿sí? Primero vamos a estar haciendo una breve descripción de... Esto igual lo tienen en el campus, léanlo y después se dan una idea más certera de lo que estamos trabajando. Pero tienen que hacer una presentación de la empresa, ¿sí? O sea, dónde está ubicada, cuántas personas tiene, qué productos hace, características fundamentales de la empresa. Tienen que trabajar con el plan de ventas, tienen que definir el tema de las materias primas con su consumo, van a tener que armar el árbol de componentes, ¿sí? El BOM, el famoso BOM, lo van a tener que generar. Van a tener que buscar información de consumo, qué proveedores son los que entregan cada uno de los componentes, si esos proveedores son nacionales, importados, el lead time de entrega a cada uno de esos proveedores. Van a tener que trabajar en la exclusión de producto para armar el MRP. El punto 4 de planificación 1 habla del proceso de fabricación, describir cómo es el proceso de fabricación, un esquema del layout, cómo es el flujo del proceso. Van a tener que definir más adelante algunos tiempos de las operaciones que se realizan. Todo esto estimado. Sabemos, vuelvo a insistir en lo que dije la semana pasada, que no van a poder acceder a información precisa porque las empresas muchas veces no dan esto, pero bueno, con criterio confío que lo vamos a poder resolver. La idea es que ustedes vayan dándole forma al trabajo con todas las herramientas que vamos viendo durante las clases. Después vamos a meternos en la programación de la planta y la capacidad del proceso. Vamos a trabajar con el plan de ventas para el segundo cuatrimestre, cómo vamos a proyectar las ventas para el segundo cuatrimestre. Vamos a tener algunos datos de cambio en la demanda que nos van a obligar a replanificar esa planificación después más adelante. Y vamos a trabajar con los inventarios, ¿sí? Todo lo que es evolución de stock de materias primas a lo largo de todo el trimestre. Con eso más o menos vamos a estar trabajando. Tienen el material ahí, léanlo como para ver si tienen posibilidad de acceder a todo este tipo de información. Y si ven que algo no van a poder acceder, me lo plantean. La semana que viene me dicen, mira, César, estamos complicados con eso, ¿qué hacemos? Esto es lo que podemos conseguir. Y bueno, vamos resolviendo a ver cómo vamos trabajando. Bien, esto en cuanto al TP planificación. Lo vemos la semana que viene. Vamos a entrar al TP de productividad, el ejercicio 1. Lo abrimos directamente acá. Tiene fecha de vencimiento del 29 del 4. Y es un trabajo que tiene que ver con productividad y cálculo de rendimiento. Básicamente lo que se plantea es la fabricación de un producto que se llama magneto medicinal. Este es el diagrama arbóreo, o sea, cómo está compuesto. Tiene una bobina con soporte que está comprendido por la bobina y el soporte. Un cable alimentador que lleva cable bipolar y ficha macho. Y acá tienen todo el detalle de las operaciones necesarias para poder obtener cada uno de estos subconjuntos o conjuntos. Esto que está acá es para que ustedes pongan el dato de la productividad global. El objetivo acá es hacer todos los cálculos de rendimiento, consumo, desperdicios y el objetivo final es calcular la productividad global. Entonces, para la bobina, que es el primer componente, se realizan 10 operaciones. Y la primera es colocar
el dispositivo base en máquina bobinadora, que lleva 1 minuto. El segundo es colocar carrete de alambre sintético de 0,4 milímetros de diámetro en devanador de bobinadora, 1 minuto. Cortar con tijera y los sujetadores y colocarlos en dispositivo base de máquina bobinadora, 2 minutos. Acá tienen datos de cada una de las operaciones. ¿Sí? Tienen otros datos que tienen que ver con consumos. Algunos datos que están relacionados acá van a ser consumo de materias primas. Y así, para cada uno de estos elementos o subconjuntos tienen el detalle de las operaciones necesarias para poder fabricar. Tienen tiempos de horno, consumos, etcétera, etcétera. Acá tienen un cuadro, más abajo van a necesitar el tema de cuánto cuesta la materia prima y los consumos unitarios. O sea, acá toda la información que necesitan está estos cuadros de acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo, donde usen alambre de 180 en diámetro 0,40, el valor de compra es de 250 unidades monetarias por kilo y el consumo es de 200 gramos por pieza. Donde usen, por ejemplo, ficha macho de 220, el costo de 220 unidades monetarias y lleva 1 por pieza. El termocontraíble lleva 60 milímetros. Bien, acá tienen toda la materia prima, tienen su costo y su consumo. Esto me va a permitir analizar el recurso materia prima. Acá, para trabajar con las máquinas, tienen todo lo que es amortización de las máquinas, les da el dato de todas las máquinas que ustedes usan en el proceso, cuál es el valor de compra y las horas de amortización. ¿Sí? Acá vamos a tomar como que el valor residual del producto es 0. ¿Sí? Se termina y no tiene valor residual. Se entiende, ¿no? Trabajar con la amortización, o sea, acá ustedes sacan la amortización en valores monetarios por minuto de máquina utilizada. Minuto o fracción de minuto, unidad correspondiente. Después, así como las máquinas, les da amortización del herramental, ¿sí? Alicates, tornilladores, tijeras, pistola de calor. También algo similar, les da el valor de compra y las horas de amortización. Con estos datos, ustedes estarían en condiciones de calcular la productividad global. Llevarlo adelante, paso a paso, calculan por unidad, si calculan por un lote promedio. Acá dice determinar la productividad global para un producto magnético medicinal. El precio de venta es 19.500 unidades monetarias y el costo del recurso humano es de 230 unidades monetarias por hora. Hay alguien que está con el micrófono abierto, me parece. Profesor Lucas García, le aviso por las dudas que tiene el micrófono abierto. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Gracias. Bueno, lo que les dice es que el precio de venta es de 19.500 unidades monetarias y el costo del recurso humano 230 unidades monetarias por hora. Es estimar el ítem OR en 360 unidades monetarias. O sea, otros recursos sería, en el denominador tienen que utilizar otros recursos, 360 unidades monetarias. Háganlo por unidad y es más simple. ¿Queda claro más o menos? Sencillo, son puntos relacionados con rendimiento de recursos, que muchos ya lo trabajaron en el estudio de trabajo el año pasado. A medida que vayamos haciendo esto, puede que surjan algunas dudas. La forma para preguntarte sería a través de un foro del campus virtual o a través de mail. No, cópienme en el mail con todos los integrantes del grupo y yo les voy respondiendo por mail. Dale, gracias. Por mail, vamos haciendo personalizado con todos los integrantes del grupo. Bien a todo. Igual que la presentación. Lo presenta uno, ustedes se van a ir organizando y cada uno, o sea, puede ser el mismo todo el año o un responsable de cada ejercicio lo tiene que ir haciendo llegar a lo largo de todo el año y siempre con copia a todos los integrantes del grupo.
Siempre es más ordenado si uno es responsable de la presentación. Pero bueno, no es ninguna ciencia. Si hay alguna duda, igualmente me la preguntan por mail. ¿Sí? Mi mail lo tiene. Yo generalmente el que leo con más frecuencia no es el de la facultad, sino es el que dice César Mar López, que es donde les envié los grupos ayer, cesarmarlopez@gmail.com. Pueden mandarme a ese, no hay problema. Lo leo con más frecuencia que el de la facultad. A lo mejor hacen la consulta pasando 3 días y no les contesté porque no estoy leyendo siempre el de la facultad. No hay problema que me manden al otro. Bueno, el ejercicio 1 es este. ¿Sí? Igualmente, si hay dudas, también las podemos cubrir la semana que viene, después de la clase, que a veces en vivo y en directo es un poco más fácil de entender, y si no, obviamente por mail. Por eso damos 15 días, una semana de consulta y una semana más para la terminar de entregar. ¿Entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Lean atentamente cada uno de estos puntos y se van a dar cuenta qué máquinas usan, qué tiempos usan de cada máquina, qué consumo de materia prima. Lean con paciencia y va saliendo. Traten de ser ordenados en la presentación de la información. Y es importante que, aparte del desarrollo de cómo fueron calculando los diferentes consumos de cada recurso, acá al final pongan el resultado final, ¿no? Con 2 decimales, por ejemplo, 14,640. Listo. Bueno. ¿Sí? Con 2 decimales. Gente, la semana que viene nos vemos allá en el campus, 19:30. Hacemos presencial. Dale, perfecto. Dale, buenísimo. Bueno. Bueno. Gracias. Chao, gracias, profe. Chao, gracias.